Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de webinar, ya nuestro número 15. Y hoy contamos con la presencia de Ricardo Indoval. Un poco acerca de él, una breve descripción, pues él ha centrado su investigación principalmente en el desarrollo de modelos que permitan entender mejor cómo se comporta el agua subterránea, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se formó como ingeniero civil en la Universidad Veracruzana en México y sus estudios de posgrado fueron en los países de Holanda y España. Actualmente está estudiando su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia y sus líneas de investigación se centran en diversos campos de la hidrología superficial y subterránea, contaminación de agua subterránea, modelación matemática y desarrollo de modelos hidrológicos. Y como no también mencionar que ha sido uno de nuestros ganadores de nuestro primer concurso de Twitter, celebrado hace unos meses, por votación popular. Así que sin más, Ricardo, cuando tú quieras, tienes el mando. Hola, ¿qué tal? Buen día, Paqui, buen día, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación, por crear este espacio a la gente joven e investigadora. Creo que es muy importante que se le dé la divulgación a los proyectos que realizamos y sobre todo que nos sirva más a enriquecer a la sociedad, a enriquecernos nosotros mismos a través de estos espacios. Muchas gracias, Ricardo, a ti por asistir. Gracias, Ricardo. Cuando quieras puedes compartir la Pues presentación. nada, ahora todo la ven, ¿cierto? Sí, perfecto. Pues nada, ya después de esta breve presentación que me hizo Paqui, me voy a presentar, soy Ricardo Pérez. Estudio mi doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en el grupo de hidrogeología, grupo que forma parte del IAMA, acá, y he titulado esa ponencia, ¿Qué hace un raro como yo en las aguas subterráneas? Un poquillo de los antecedentes que he trabajado durante mi doctorado, la descripción de los procesos de los pesticidas, tanto en el suelo como en el agua. Y he aplicado un modelo para determinar concentraciones de los pesticidas en el agua a través de un acuífero de Buñol-Chese. Como segundo punto, o segunda fase, por llamarlo así, tenemos un artículo en revisión en una revista en Stoten, donde habla de ciertos diferentes tipos de acuíferos con tal modelo. Y por último, el tema que les voy a hablar un poco acerca del desarrollo de estas técnicas y cómo lo utilizamos en técnicas geoestadísticas. Comenzamos a definir qué es un pesticida. Un pesticida es cualquier sustancia o mezcla destinada a prevenir, a repeler, a mitigar alguna plaga. Los pesticidas, como todos sabemos, se usan ampliamente en el área de la agricultura. En 1940, la gente comenzaba a utilizarlo, se volvió la innovación en la agricultura, en sus cultivos, pero 20 años más tarde se empezaron a dar cuenta de las afectaciones negativas que esos tenían, tanto en la salud humana como en el ambiente de los cuerpos de agua, en los suelos, en el aire, y por eso surge esta necesidad de estudiarlos en el agua y especialmente en el agua subterránea. Entonces, el objetivo de esta presentación es agrupar las unidades suelo, clima y cultivo para estimar las concentraciones de pesticidas en dichas aguas subterráneas con el modelo Pesticide Water Concentration. Con todo esto se pretende diseñar mapas de contaminación de pesticidas utilizando herramientas geoestadísticas. Pero para hacer un poquillo más ameno esta presentación, hoy les vengo a presentar de un nuevo amigo que conocí en México. Este amigo, yo lo llamo axolotl, otra gente le llama ajolote o animal marino. Entonces, quiero saber
este animal en qué condiciones en las aguas subterráneas vive, y para ello les voy a contar un poquillo de su origen. El origen del axolot, eso ocurrió hace mucho, mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, cuando se reunieron los dioses mayas en Tenochtitlan, que Tenochtitlan es una ciudad azteca, para crear el sol o el nuevo sol. Pero uno de ellos, en este caso, Xolotl, no quería morir. Se negaba a sacrificarse, se negaba a hacer cualquier tipo de sacrificio, por lo cual decidió huir. Huyó de Tenochtitlan, corrió, y él tenía una habilidad en transformarse. Él se transformó en un maíz de 2 cañas. Al paso, lo encontró el dios maya, el dios mayor maya. Entonces, él volvió a esconderse en un maguey. Un maguey es un tipo de cactus que se utiliza para hacer una bebida alcohólica en México que se llama el mezcal, pero lo volvieron a encontrar, mi amigo, pobrecillo, de verdad. Desesperado, huyó de nuevo, huyó hasta que encontró las aguas. Se metió y decidió meterse a nadar, y actualmente es una especie endémica de México. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene en común un axolotl y un modelo matemático? ¿Qué tendrá estas dos cosas por las cuales yo lo relaciono y hago más divertida esta presentación? Yo creo que hay un punto muy específico, y uno es que a ambos les gustan las aguas subterráneas. Ambos están inmersos en ese medio. Él vive allí y tiene la capacidad y adaptación en las aguas subterráneas, y mi modelo sirve para evaluar la contaminación de pesticidas en las aguas subterráneas o en los acuíferos o en pozos libres. Debido a la alta contaminación de estos nuevos contaminantes emergentes que son los pesticidas, especies acuáticas como el axolotl se encuentran en peligro de extinción. Y bueno, mi modelo matemático, recordaremos el evento de precipitación al caer las gotas de lluvia. Las gotas de lluvia entran en contacto con materiales, nitratos, sulfatos, pesticidas, y estos, a través de la infiltración, entran en contacto con el suelo, y después, a través de otros procesos como la infiltración y la lixiviación, llegan a nuestros cuerpos de agua subterránea. Pero también estos pesticidas o esos contaminantes se pueden mover a través de la escorrentía y a través de la erosión, que llegan a cuerpos de agua superficiales como los ríos o lagos o charcas. Este modelo matemático fue construido o desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental, más conocida como la EPA. En la parte derecha de la pantalla muestro algunas interfaces, algunas capturas de pantalla de dicho modelo. Estas herramientas podrán utilizarse para responder varias preguntas. ¿Qué cantidad de pesticida debía aplicarse en un determinado lugar? ¿Cuándo se estima que podría haber sido aplicado el pesticida en cuestión? ¿Cuál es la probabilidad de que determinado sitio esté contaminado? ¿Hasta dónde se verá una zona afectada por dicha contaminación si durante un determinado periodo se utilizó tal pesticida? Entonces, definido una vez la herramienta, que es el modelo que vamos a utilizar, quiero saber cómo se va a implementar el modelo. Para ello, nos centramos en nuestra zona de estudio. Esta zona de estudio es el oriente de España, que es la demarcación hidrográfica del Júcar. Es cercano al mar Mediterráneo, y encontramos que esta zona se encuentra afectada por 4 pesticidas, tanto la traxina, el bromacilio, la terbutlicina y el turbumentón. Entonces, para saber qué pozos es considerado contaminado, existe la norma de calidad relativa a los pesticidas, la directiva que dice que cuando un pozo registra mayor concentración de 0.010
microgramos de litro se considera contaminada. Entonces, definimos bien que después de 0.10 microgramos sobre litro es contaminado o se considera contaminado un pozo. Después, dentro de nuestra zona, decidimos, bueno, ubicamos los pozos contaminados. Después necesitamos saber la climatología. Nuestra zona se caracteriza de tener un clima mediterráneo, un clima semiárido, una tendencia al aumento de temperatura, una disminución de precipitación y un cambio climático o periodos extremos. Entonces, cogemos las estaciones hidrométricas cercanas al pozo y construimos nuestro archivo meteorológico que nos va a solicitar después nuestro modelo. Hacemos también lo mismo y construimos un archivo para los diversos tipos de suelos que se encuentren en nuestros pozos, ya sean grava, ya sean limo, ya sean arenas. Entonces determinamos qué cantidad o qué porcentajes tiene cada sustrato, cada cada discretización del suelo en cada pozo. Entonces lo vamos guardando en un archivo. También es importante conocer qué cultivos se siembran cerca de los pozos. Así determinamos qué pesticida fue empleado, en qué cantidad fue empleada. Por ejemplo, esta zona se caracteriza por los cultivos arrozales. Debido a ello, disfrutamos también de una buena paella aquí en Valencia. O también hay cultivos de vid, que la zona de Requena se caracteriza de tener buenos vinos, y también hay otras zonas como en Júcar, donde se cultivan los cítricos, pues, que los utilizamos ya sea para una agua de Valencia, que es muy típica por acá. Así que es importante identificar en qué cultivos se utilizan en cada pozo. Entonces, estos cultivos esta información la encontramos en el sistema de descarga y datos de cartografía de España. Y bueno, aquí viene, ¿qué proponemos? Automatizar. Tenemos nuestros 4 pesticidas. Cogemos el pozo. En este caso yo voy a poner un pozo ejemplo, que es el que tiene con un código ID 129. Cogemos el archivo meteorológico, su litología o sus características del suelo. Está contaminado por el bromacilio, pero también contamina otros pozos, pero en este caso nos quedamos con para ejemplificar. Después miramos qué cultivos se encuentran, si es de vid, si es de cítricos o si es de cereales. En este caso, nos quedamos con el archivo de cítricos. Todo esto lo recapitulamos en un archivo de entrada que llamaremos a través de la automatización de un programa de CESAN para que nos vaya generando nuestros archivos, y hacemos lo mismo con cada pozo. Si el pozo se encuentra con atraxina, cogemos el archivo de atraxina, cogemos el pozo y cogemos el cultivo, para después ejecutar nuestro modelo y nos den, en dado caso, un archivo de errores o las concentraciones subterráneas. Y así mostramos, este es un pequeño interfaz del modelo y nos da los resultados. Este es el modelo que utilizamos. Y después vienen qué es lo que nos da la interpretación de resultados. Aquí yo he puesto un criterio, que son tres criterios. Uno, los pozos que tengan concentraciones menores a 0.10 microgramos sobre litro. Recuerden que este índice yo les dije que era cuando se consideraba un pozo contaminado o no. Entonces, los pozos que estén en esta categoría nivel 1 son esos pozos que no están contaminados. Es decir, los niveles 2 y 3 es que sobrepasen ese umbral, porque el nivel 2 es un nivel moderado, donde se encuentran las concentraciones de 0.10 a 0.4 microgramos litro, y el nivel 3, que es el crítico o mayor contaminado, que es 0.4. Entonces, estos niveles
vemos que en la parte superior de la pantalla vemos el nivel 3 de color morado, vemos el color 2 de color naranja y vemos de color rojo o rosado el nivel 1. ¿Y qué nos muestran estas gráficas? Nos muestran la evolución temporal del pesticida de cada pozo. Y vemos que el nivel 3 comienzan a partir del año 2009, 2010, que relativamente son los que más estos pozos fueron recientemente contaminados, mientras que los otros dos, nivel 2 y nivel 1, empiezan su contaminación 2006, 2008, empiezan con periodos más antiguos y que siguen registrando contaminaciones hasta el 2019. El pozo que registra el mayor pico de contaminación se encuentra un valor, pero muchísimo máximo, de 1.23 microgramos sobre litro, y el año mayor afectado por este pesticida en la demarcación fue el 2011. Pasamos a las concentraciones del bromacilio, que está dividido nuevamente bajo el criterio que les acabo de explicar, y vemos que el bromacilio se encuentra, pero afecta de una forma brutal a la demarcación o a la zona de estudio. Por ejemplo, vemos que la mayor cantidad de pozos caen en el nivel 3. Nivel 2 hay unos 4 o 5, y por último solamente tenemos dos pozos que registran concentraciones menores al umbral permitido, o sea que no están considerados contaminados, pero sigue habiendo contaminación. Aquí me detengo en el nivel 1 para explicar o entender un proceso, bueno, no un proceso, un efecto que se presenta, que es el efecto de la cantidad de pesticida, que para visualizar y comprender este efecto, vemos que los dos se encuentran en la misma masa de agua. ¿Y cómo lo sé? Porque el ID de 142.0 a 006 y el otro, que es 142.0 a 008, me quiere decir que se encuentran en la misma masa. Es decir, que presentan las mismas características, las similares, no las mismas, similares características litológicas, lo cual quiere decir que varía la cantidad de pesticida aplicada en esa zona, mientras que en el 142.06 muestra que se aplicó un poco más, pero se aplicó un poco más de pesticida, que será 1.5 kilogramos por hectárea, mientras en el otro se habrá aplicado 1.2 kilogramos. Y vemos la variación porque el comportamiento es muy similar en ese nivel. Muestro también las concentraciones de la terbutadicina, que afortunadamente solamente hay un pozo afectado en el nivel 1, y vemos diferentes tipos de curvas en el nivel 2. Esto se debe a la gran variedad de tipos de suelos, que el pesticida llega antes a las aguas subterráneas, que el tiempo de llegada varía de entre 150 a 400 días, y por eso vemos esos desplazamientos en las curvas en el nivel 2, en las curvas naranjas, vemos que unas empiezan antes, otras empiezan después. Entonces, esta variedad o este efecto es por el tipo de suelo. Y en el nivel 3, que hay un montón de pozos en este nivel, y vemos que no llegan al umbral permitido, que están debajo. Podemos llamarlo que están sanos. Y con el tiempo van disminuyendo. 2015 se empieza a ver que las curvas empiezan a decrecer. 2016 hasta el 2018. Creo que este efecto fue porque en 2015 se prohibió este pesticida en esta zona de estudio. Se empezó a prohibir, empezaron a los agricultores a regularse este pesticida, y por eso no se encuentra tan afectado las aguas subterráneas por este pesticida, o los pozos de este pesticida. Y por último, el termomentón, que el termomentón
tenemos dos pozos en el nivel 3 con altos índices de concentración. Vemos también que en el nivel 2 se encuentran afectados varios pozos y que vemos que los máximos siempre ocurren en un mismo instante. Esto debido a que quizás comparten la misma fenología, es decir, que tienen los mismos cultivos, entonces la cantidad de pesticida en tiempo, quiero decir, en el tiempo inicial que se aplicó en los cultivos fue la misma para ambos. Entonces, por eso vemos esa continuidad cíclica. Y mientras que en el nivel 3 empezamos a ver una disminución, en el nivel 1, una disminución de estos contaminantes. Y después, un poco de estadística, cogemos los máximos y vemos a simples rasgos que las mayores concentraciones son del bromacil. Llegó a 1.67 microgramos sobre litro. Los valores máximos de la terbutilicina, que son valores muy bajos ya, empiezan por debajo del máximo permitido de 0.10, entonces empieza a haber una disminución o una regulación de los agricultores acerca de este pesticida. Derivado de estos valores obtenidos, podemos definir algunos mapas de contaminación, que apenas ahí voy en el inicio, tengo unos datos o unos resultados a priori que después voy a seguir trabajando, pero voy a mostrarles uno. Mostramos en qué zonas se encuentra la mayor afectación, es decir, los máximos absolutos que se aplicarían en determinadas zonas. Y vemos que en el mapa de la traxina, de la concentración de la traxina, el mapa color morado, vemos un penacho de concentración de la traxina que llega a valores de 0.40 microgramos sobre litro. Mientras el bromacil, esta zona donde se encuentra el bromacil, el que vemos, el de color azul, vemos una zona ahí que siempre está afectada de 0.60. Eso es como al norte de Valencia, por Castellón. Siempre hay algo ahí, o si no es afectada por pesticida, o si no es afectada por nitrato, o si no es afectada por sulfatos, siempre es un foco importante de concentración de contaminación. Y vemos también nuestro mapa de la terbutilicina, que vemos que está afectada en el centro, pero son valores más pequeños, que no afectan tanto, de 0.12, 0.09 microgramos. Y vemos el terbumentón con alta presencia también en la parte norte, en la parte central de la demarcación hidrográfica, y vemos como el penacho es amplio, abarca un 20% de la zona de estudio, entonces está altamente usado el terbumentón en nuestra zona. Y por último, las conclusiones. Bueno, se cumple el objetivo principal de implementar una metodología para permitir interpretar el comportamiento de los pesticidas en las aguas subterráneas. Este trabajo generó y facilitó herramientas concretas que organizan la evaluación de pesticidas, como ser una base de datos físico-química de pesticidas, implementación del modelo matemático, una automatización de las simulaciones, un conjunto de mapas de estimaciones de las concentraciones y la delimitación de áreas contaminadas por pesticidas. Y bueno, esa es la bibliografía que se empleó. Y bueno, por mi parte sería todo, y veremos que si esta especie sigue siendo rara, esperemos que sí, y que no sea una especie más en extinción o en peligro en su ambiente. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y por contarnos la historia de, bueno, ¿cómo se llama el bicho? Axócel o algo así. Sí, no me quedé con el nombre muy bien. Pero bueno, de todas formas, muchas gracias por tu presentación. Vamos ya animando a la gente que nos está viendo, que ponga preguntas que le hayan surgido de tu presentación.
que nos la pongan por el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Ah, mira, pues ya nos llegó ya nos llegó la primera, de Magdalena Cifuentes. Te da las gracias por el trabajo y te pregunta, me gustaría saber si tienes información, datos de predicción a futuro. Si es así, ¿a cuántos años se puede extrapolar el trabajo que has realizado? Hola, información a futuro de momento no tenemos, porque se puede predecir, sí. Se puede predecir porque el modelo tiene la opción de hacer como un escenario y lo que va a hacer es hacer predicciones a futuro, de decidir en base al registro del presente y del pasado, a sacar series históricas bajo ciertos, no se imagina cómo utiliza las variables de temperatura, pues cogemos un RCP de un modelo, entonces sacamos predicciones. Sí que se podría. O sea, tu pregunta, yo puedo decir, ¿se podría? Sí. Que se ha trabajado en ese momento, no se ha trabajado. Debido también a las variaciones que se presentan actualmente en la Comunidad Valenciana, estos cambios tan drásticos, un día llueve y otro día hace un sol espectacular. Entonces sería interesante, sí, estudiar este fenómeno que ocurriría, no sé, en un año o 2 años, pero sí que se podría. Muy bien, queda respuesta, Pregunta. la respuesta a la pregunta de Magdalena. Ricardo, yo te pido una cosa, ¿puedes dejar de compartir? Porque yo creo que igual Vale. con el tema de la presentación a veces se te escucha un pelín entrecortado. O sea, se entendió perfectamente, yo creo que la respuesta se entendió, pero quizás por la conexión o lo que sea, igual va mejor ahora Vale. sin compartir. De hecho, bueno, ya la cámara ya te va más fluido. Bueno, gracias también a Magdalena por la pregunta. No sé si, Paqui, tienes alguna curiosidad, algo que preguntarle a Ricardo. Yo, como siempre, tengo unas cuantas preguntas apuntadas aquí en la recámara. Yo me ha surgido una duda a la hora de la primera parte. Entiendo que partir de unos datos, ¿verdad? O sea, para Sí. hacer todo el modelo, partir de unos datos. ¿Esos datos de cuántos años atrás tenéis disponibles o con qué calidad podéis obtener esos datos? Por ejemplo, en datos hidrometeorológicos tenemos series de 10, 15 y 20 años. La calidad, ya te digo yo. Eso es verdad. Hay bastantes, se depuran algunas estaciones, aunque son muy cercanas, se depuran porque no están completas. En cuestión de registros de lluvia y precipitación y temperatura, algunas sí que son faltantes, algunas sí que están completas, algunas series sí que lo están. Y tuvimos el acceso a bases de la demarcación hidrográfica de Júcar, que es el organismo, y que nos ayudó a completar esas series. Entonces sí que fue difícil encontrar esta información. Otra cosa o otra cuestión, por ejemplo, la discretización de los suelos. También la cantidad de materia orgánica. Se revisaron algunos escenarios porque este modelo ha sido empleado, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, cierto tipo de suelo, miré en esos escenarios y miraba qué cantidad de materia orgánica tenía. O sea, para completar mis archivos. Entonces fue ahí que fui llenando. La cuestión de la fenología era más sencilla porque no mencioné que se hicieron encuestas para conocer la cantidad de pesticida aplicado en los cultivos, para conocer la cantidad real. Entonces, de ahí, de ciertas encuestas que se realizaron, fue que se obtuvieron los datos más precisos a la realidad y no divagar en cantidades absurdas que podrían no ser reales. Vale. Gracias. Yo antes de
de pasar, bueno, Dalena te deja otra pregunta, pero tomando la pregunta de Paqui, yo quería preguntarte porque analizando esta serie que has mostrado, entiendo que son todo simulaciones, pero ¿se ha validado de alguna manera con mediciones in situ? Quiero decir, Muy buena porque... pregunta, Manu. Desafortunadamente hay, por cada pozo, imagínate, yo genero cantidad, datos diarios. Estas series son en diarios. Entonces, no sé, yo te genero 10 años valores diarios. Y en la realidad solamente hay 3 o 4 mediciones en 10 o 12 o 15 años. Entonces, en un artículo sí que lo publiqué, donde solamente validaba con esos datos. O sea, llegué a representar, no fueron lo mejor en cuestión de datos observados. No, o sea, bueno, en el sentido de si ya Pero tienes había algún dato, datos. claro, que tengas ya algún dato ya me parece bastante bueno, en el sentido de que no creo que sea fácil tampoco hacer el muestreo o la monitorización, no sé cómo se tomaron esos datos, pero entiendo que eso os ayudó y las hipótesis que hicisteis dentro del modelo con datos de referencia fue suficiente para calibrar. Pero me surgió la duda de si había toda esa serie de años había algún tipo de medida in situ. Pero bueno, al Yo te final, diría que hay bueno, 3 o 4 datos por cada pozo observado. O sea, 3 o 4 datos. por cada pozo. Bueno. Sí, sí. Entonces, es un poco que no haya datos. Me hubiese encantado que hubiera más. Por ejemplo, en México yo hice un estudio y no había nada de datos, cero. O sea, no había analíticas, no había experimentos. Entonces, había mucho que trabajar. Mientras que, no sé, en países como en Canadá, sí que hay los historios, sí hay más datos. Pero bueno. Sí, sí, bueno, ahí ya dentro de cada una de las posibilidades de cada territorio. Te Claro. aprovecho Magdalena Cifuentes, te lanzo otra pregunta. Bueno, en este caso una duda y pregunta si es posible utilizar el modelo con otro contaminante. Pone el ejemplo de que en Chile los suelos están altamente contaminados con cadmio. ¿Se podría utilizar como referente? No se podría, porque el modelo viene especificado a que se trabaje con esos contaminantes emergentes, que es el pesticida. O sea, viene para pesticidas, viene para diferentes tipos de pesticidas. Eso podría, en la EPA hay otro modelo que ayuda a metales, por ejemplo, a metales pesados a su modelación. Hay diversos tipos de modelos, depende al contaminante. Mal. Queda ahí respuesta. Entiendo que claro, que no es tú utilizaste este WC, ¿no? Y estamos hablando de que para metales como el cadmio habría que utilizar otro software. Sí, sí, creo que se utiliza, me sé las siglas, pero es PFAM, que también es de la EPA. Ok, bueno, Pero no me sé qué significa el nombre, es que lo tengo grabado. bueno, Porque... pero por lo menos ahí a Magdalena le dejas la referencia si quiere buscar el software, o igual ya lo conoce. Yo te quería hacer otra pregunta. Comentabas en una de las últimas gráficas que uno de los pesticidas en los que analizaste esas tendencias o dinámicas disminuía a partir del año, creo que era 2016, 2017, por tema de que se reguló estrictamente y se dejó de usar. Y la pregunta es, ¿habéis considerado de que el dejar de usar un pesticida pueda causar la aparición de otro tipo de compuesto? Sí, por ejemplo, la terbutilicina se llega a degradar a la desetilterbutilicina, que es un metabolito, y que no había
Es muy buena tu pregunta. No había terbutilicina, o sea, ya estaba degradada, pero había registros observados de desetilterbutilicina. Entonces, el programa lo que hace es modelar el pesticida compuesto, por llamarlo así, y tiene la opción de darle a metabolito, y en este caso se modelizó la desetil, y sí que se encontraba. O sea, se encuentra como en otro compuesto dentro La de la simulación. Ajá, vale, vale. que en este caso es la desetil terbutilicina, o sea, es un metabolito. Ok. Y yo dije, Bueno, yo sigo animando a la gente que haga más preguntas si quiere, o incluso, pues, incluso mismamente Magdalena, si tiene más cuestiones, si quiere entrar en el directo, podría hacerlo y preguntarte a través del micrófono. Yo tengo otra pregunta para ti, Ricardo, eh, y es si como futuros pasos de este estudio habéis contemplado utilizar esta metodología, todo el desarrollo que estáis haciendo, para predecir cuándo está o cuándo no va a estar contaminado un acuífero, por ejemplo, o una zona del territorio. Es decir, si vais a utilizar esa metodología para poder decir si va a estar o no va a estar contaminado. Porque una otra cuestión que me surge es cuando supera ese umbral de 0,10 que comentabas de microgramos litro, ¿se considera que siempre ese pozo siempre está contaminado o cuando está por debajo del umbral que es posible el uso del agua? se considera que está contaminado cuando lo supera. Solo cuando lo supere. Cuando lo supera. Entonces, el agua, o sea, tiene grandes cantidades. Y más, hay pozos que no mencioné, porque eran muchos que están no solamente contaminados por un pesticida, sino por varios. Entonces, también dice la ley que cuando la suma de varios pesticidas o contaminantes supere a 0,5, también se considera que todo el acuífero está contaminado. ¿Y cuál fue tu primera pregunta? ¿Me podrías? Sí, era si vais a utilizar esta metodología como un sistema de predicción, de decir, yo simulo escenarios, un poco también acorde a la pregunta de Magdalena, yo simulo escenarios a futuro y soy capaz de predecir cuándo voy a poder utilizar, porque igual si tomas una analítica de un acuífero y te sale que está contaminado, pero igual no está todo el tiempo o todos los años contaminado. Entonces, que sirva como una herramienta para predecir cuándo va a estar o cuándo no va a estar. Vale. Se podría hacer, sí, o sea, esas predicciones. O sea, por ejemplo, cuando se utiliza la geoestadística o el crigeado en este caso, se puede determinar, no sé, cuál es la probabilidad de que en toda la zona se supere por cierta cantidad de pesticida. Entonces sí que se podría determinar y jugar con las probabilidades de que qué pasaría si, además del permitido, pasaran todas las concentraciones de todos los pesticidas, o sea, que se ocurrieran en un momento. ¿Cuál sería el mapa? O ¿cuál es la probabilidad de que supere 0,25, 0,50 microgramos sobre litro? O sea, sí que se podría generar esa estimación. O incluso hay alguna cosa que me llamó mucho la atención, que se podría generar una app a base de esto. O sea, que digas, estoy en tal zona, estoy en ese pozo, quiero saber si en qué año fue mayor contaminado ese pozo o si está contaminado. Entonces, efectivamente, esto en una base de datos sería estupendo. O sea, sería en una app, imagina, no sé, este mapa. claro, por ahí va mi pregunta. Si como futuros pasos os planteáis utilizar esta metodología para precisamente eso,
para Sí, decir, está, no está, o incluso hacer una predicción a un año. Si en un año va a dejar de estar contaminado, porque igual en el momento actual está contaminado, pero en un año no lo va a estar, o- sí sí que sería una muy buena herramienta que se podía generar, o sea, se podía desarrollar. Muy bien, muy bien. Y Aquí creo que sí, una última pregunta. ¿Habéis estudiado, o sea, has dicho que has estudiado la parte de Valencia, Castellón, esa cuenca hidrológica? ¿Habéis estudiado algo más aparte de esa cuenca o en tu tesis vais a estudiar otra más o te vas a centrar en esa? A Solamente en raíz de esa. lo que ha dicho antes, hermano. Vale, vale, Ya vale. con esa. No, si ya tienes suficiente, ¿no? Yo era por preguntar en plan qué zona ibais a abarcar a raíz de lo que Es ha que dicho Manu de leí hacer. que había un grupo de investigación del País Vasco que estaba recopilando información, o sea, que estaba haciendo estudios, pero apenas estaban asimilando un pozo, o sea, apenas estaban, pero ellos estaban partiendo de hacer sus propias mediciones de observación, aunque sea un pozo, estaban haciendo sus registros de observación, o sea, Vale, los estudios en campo para después ejecutar uno o varios modelos. Entonces, sí que hay un equipo en la región del norte de España. Que vale. me voy a dedicar a hacer otros estudios en otras zonas, de momento me centro en este país. Hombre, claro, sí, de momento, poco a poco. Cuando ya tenga la metodología asimilada, pues ya puedes extrapolarlo más, pero sí, de momento, poco a poco. Y el único también, uno de los estudios ahora que han dicho Chile, hay un estudio bastante amplio, ocupado el mismo modelo que es en Argentina, porque Argentina se caracteriza mucho por el uso de bastantes pesticidas. Entonces, hay una investigadora que hizo una zona y analizó varios pesticidas. Analizó 6 pesticidas en, no sé, ¿qué serán? 30 pozos. Entonces es muy, muy amplio el estudio ese. bueno, Paqui, no sé si tienes alguna cuestión más. Yo por mi parte ya está. En el chat, Muchísimas gracias, en el chat no, Ricardo. no hemos recibido más preguntas. Yo No. la última pregunta creo que es evidente que te voy a hacer y es que ¿qué hace un raro como tú en las aguas subterráneas? Yo no soy el raro es mi amigo el axolot. Ah, ok, ok, ok. El raro no soy yo, es él. Que, bueno, esta surgió porque mi jefe cuando me fui a México me dijo, Ricardo, me gustaría en cómo las aguas del Caribe, cómo las aguas subterráneas ayudan a tu estudio. Quiero saber, entonces le conté esta historia y actualmente esa especie o ese animal acuático se está estudiando mucho por su capacidad regenerativa en la ciencia, su capacidad de, pues, creo, yo no soy biólogo, creo que es parte de las, de las salamandras, entonces tienen la capacidad de regenerar algunas extremidades, entonces sus habilidades son bastante buenas para que se cuide, para que sigamos preservando las aguas subterráneas o las aguas en sí, para que esa especie y otras especies en el mundo no llegaran a desaparecer. Muy bien, curiosa la historia de esta especie. El cómic no es tuyo, ¿no? ¿O sí? ¿El qué? El cómic, los No, el dibujos. cómic no. Ah, vale, vale. El Pues, cómic, vale, vale. No, era, el cómic es una leyenda que hay otra leyenda que dice acerca de esta especie. La especie existe, pero hay otra leyenda que cuenta que cómo se fue a las aguas subterráneas, cómo llegó ahí, porque actualmente muchos países de Europa se llevaron esa especie, por ejemplo, en Noruega y en Francia, se la llevaron a las aguas a estudiarla, a que no se perdiera. Si en México no se va a cuidar, y me entristece decir eso, vamos a que a otros sitios la preserven. Entonces, por curiosidad, leí que se está cuidando mucho esta especie ajá. en otros países. Incluso se llegó, no sé, ahora ya no es rosado,
ahora es blanco con manchas, por lo mismo que ya no está en su hábitat, o sea, ya no está en las aguas de México, entonces si está en otras aguas y en otro ambiente y en otra, ocurre lo mismo con los humanos, cuando nos mudamos o cuando vamos a un sitio nuevo, pues no cambiamos y nos adaptamos, entonces en este caso él se adaptó de otra forma y Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el apunte ahí de esta curiosa historia y leyenda que hay detrás. Y nada, agradecerte otra vez por haberte liado para presentar en un webinar más de la SPIEN YPN. Yo creo que con esto podemos ir cerrando ya el webinar de hoy, ¿no, Paqui? ¿Algo más que añadir? No, Yo creo, yo solamente darle las gracias a Ricardo por haber participado. La verdad que ha sido muy interesante la presentación. Me ha hecho muchísima gracia lo del cómic. En plan, no me lo esperaba, la historieta. Ha estado muy guay. Y nada, seguir contando contigo en los demás webinars. pues nada, muchísimas gracias, como al inicio empecé, en que bueno que se hagan este tipo de espacios, este tipo de cosas que ayudan y ayudan a una retroalimentación, ayudan a comunicar a la gente, a la sociedad, que es lo que hacemos la gente de un doctorado. Así que, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. bueno, A pues ti eso. por participar. Gracias por participar. Gracias también, que siempre me olvido de decir en los webinars, pero gracias a la IHR por dejarnos este espacio, este canal para grabar y para transmitir a los espectadores que nos siguen todas estas ponencias que son súper interesantes. El próximo mes tendremos el último webinar de este curso, por decirlo así. Antes del webinar tendremos el Congreso Mundial de la IHR en Granada. No sé si Ricardo vas a estar en ese congreso o No. todavía. Ok. Pero bueno, será un punto de encuentro, por lo menos para nuestra red, será un primer punto de encuentro después de formarnos en el 2020, en año crítico. Así que nada, sobre todo los espectadores que vayan a estar allí, pues nos veremos. Hay actividades programadas para los Young Professionals, especialmente el martes, con la asamblea y la YP Night. Y nada, ahí nos citamos y si no, el mes que viene, último jueves de mes, tendremos el último webinar de este curso. Nada más, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y nos vemos en el siguiente webinar. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.